Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en estos tiempos devocionales. Muchas gracias por estar con nosotros en estas meditaciones diarias. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirte a este canal, muchas gracias por compartirlo con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23, partiendo del versículo número 26 hasta el versículo número 32. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: El camino de la cruz. El camino de la cruz. Qué gran bendición tenemos nosotros los cristianos de que el Señor Jesucristo haya elegido pasar por ese camino de la cruz. A través de su sacrificio victorioso, nosotros entonces descansamos y encontramos paz, encontramos salvación cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro sumo Dios Todopoderoso, como aquel que nos da la salvación, como nuestro Señor y Salvador. Esta es una gran bendición. Pero dentro de algunas cosas creo que tenemos que entender algo. Ese camino de la cruz, al final de cuentas, también es un camino que nos da a nosotros algunas cosas muy prácticas. De alguna manera podemos aprender cosas muy prácticas en nuestra vida devocional, que me gustaría por lo menos compartir contigo 3 cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número 1, en el camino de la cruz, número 1, aprovechemos la oportunidad para seguir a Jesús. Aprovechemos la oportunidad para seguir a Jesús. Versículo número 26, fíjate lo que dice. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Esta es una imagen tremenda. Allí está nuestro Señor Jesucristo cansado, llevando la cruz, probablemente desfalleciendo. Entonces de alguna manera observan por ahí que viene pasando alguien, un hombre llamado Simón, y dice la Escritura que era de un lugar llamado Cirene. Este hombre venía del campo, venía de su trabajo, venía de su labor, venía de algún lugar, y coincide en el viacrucis de Cristo. Lo toman, lo obligan, quizás lo forzan a llevar la cruz del Calvario, y sabe, va siguiendo el camino de Jesús, va siguiendo los pasos de Jesús. Qué ilustración tan preciosa es esta. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas todos nosotros de alguna manera deberíamos identificarnos con este Simón de Cirene. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros en algún punto hemos coincidido con Cristo. Porque todos nosotros en algún punto veníamos de nuestros campos. Porque todos nosotros en algún momento veníamos quizás distraídos en la vida y de alguna manera quizás incluso nos forzaron para que nosotros pudiéramos cargar esta cruz, para poder seguir a Jesús tras sus pisadas. ¿Sabe qué maravillosa idea de que nosotros podamos caminar en ese camino, en ese sendero de la cruz? ¿Cómo vas en tu recorrido? ¿Cómo vas en tu caminar tras las huellas de Cristo? ¿Vas lleno de alegría? ¿Vas lleno de gozo? ¿Vas lleno de esperanza, lleno de fe? ¿O vas un poco desalentado, un poco desanimado? Creo que deberíamos retomar nuestra vida cristiana y valorar la gran oportunidad que el Señor nos da de poder seguirlo, de poder ser llamados hijos de Dios, de poder ser llamados cristianos. ¡Qué bendición tan grande! La segunda cosa que yo quiero compartir contigo es lo siguiente. En el camino de la cruz, número 2, cuando te sientas desconsolado y triste, aprende de Jesús. Fíjate cómo dice el versículo número 27 y versículo número 28 de esta escritura. Dice: lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Sabe? Aquí viene un grupo de mujeres completamente desconsoladas, tristes, llorando. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, el Señor Jesucristo se detiene y les da un consejo. Les dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos.
¿Sabe? Esta escena realmente me llena de bendición, de saber que nuestro Dios, aún en medio de su sufrimiento, se detiene y piensa en nosotros y nos ayuda dándonos consejos prácticos para la vida. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Bueno, está haciendo por lo menos dos cosas. Está situando a estas mujeres en su realidad. Les está diciendo, ya no se preocupen por mí, mejor preocúpense por ustedes, porque lo que viene para ustedes va a ser algo difícil, algo tremendo. Y dice, preocúpense por ustedes y preocúpense también por sus hijos e hijas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y sabe, creo que al final de cuentas nosotros también deberíamos situarnos en nuestra realidad, en el tiempo en que estamos viviendo, en los momentos que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Creo que al final necesitamos aprender de Jesús en medio de nuestro desconsuelo, en medio de nuestra tristeza, y ubicarnos en nuestra realidad de vida y cuidar nuestra vida de fe y cuidar también la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Cómo vas en tu jornada espiritual? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo van tus hijos? ¿Están bien? ¿Conocen a Cristo ya tus hijos? ¿Están realmente amando al Señor? Deberíamos nosotros preguntarnos, ¿verdad? En medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor, escuchar el consejo de nuestro Dios para poder llenarnos de fe y seguir adelante. La tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: evaluemos los tiempos que estamos viviendo. Evaluemos los tiempos que estamos viviendo. Versículo 29 en adelante dice la Escritura de la siguiente manera: porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor entonces nos está advirtiendo, como lo estaba haciendo en ese momento a ese grupo de mujeres, que vendrán tiempos de dificultad. Y sabe, cuando nosotros evaluamos esto, tenemos que realmente preparar nuestras vidas para mantenernos firmes con el Señor. Recuerde, el Señor Jesucristo dice, si al árbol verde le hacen estas cosas, dice, ¿qué no le harán al árbol seco? ¿De qué nos habla esto? De al final tener esta cercanía con nuestro Dios para que nuestra vida no se vaya en sequedades, que tengamos esta frescura del encuentro, que tengamos esta frescura de una relación plena con nuestro Dios para mantenernos firmes aún cuando vengan tiempos de dificultad, tiempos difíciles. Necesitamos evaluar nuestras vidas para poder seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros vamos siguiendo el camino de la cruz. Y entonces podemos aprender algunas cosas. Número 1, aprovechemos esta oportunidad entonces para seguir a Jesús. Número 2, cuando te sientas desconsolado y triste, aprende de Jesús. Y número 3, evaluemos los tiempos que estamos viviendo. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.